Para platicar precisamente sobre todos estos asuntos y sobre las élites y las oligarquías que hay en nuestro país, le doy la bienvenida y saludo con mucho gusto al doctor César Pineda, doctor en Ciencias Políticas y Sociales. Bienvenido, muchas gracias por aceptar platicar unos minutos para la audiencia de En Contexto, doctor César Pineda. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Oiga, doctor, bueno, pues de entrada quisiera pedirle su opinión al respecto de este último momento que acabamos de dar a conocer en el contexto de lo que acabamos de referir. Se interpone una controversia constitucional en la Corte para impedir que el INE suspenda o aplace, mejor dicho, la realización de la consulta para la revocación de mandato. ¿Qué podemos decir del asunto, doctor? A mí me parece que el presidente de la República ha lanzado, digamos, una crítica feroz que hemos escuchado en los últimos meses, incluso en la mitad de su gobierno, no solo frente a los organismos autónomos, por supuesto, el más importante es el INE, sino a un entramado, digamos, de actores políticos que no solo son sus adversarios de los partidos políticos de la oposición, sino me parece interpretar que el propio presidente considera que hay una élite que se ha incrustado, digamos, alrededor del Estado en relación a las universidades y los intelectuales y ciertos académicos, algunos medios de comunicación, algunos liderazgos de la sociedad civil y, por supuesto, el entramado de los organismos autónomos. Me parece que la crítica que hace López Obrador puede gustarnos o no, especialmente por su forma, que es demasiada rijosa, digamos, confrontativa, incluso revanchista, porque es políticamente incorrecta todo el tiempo, al hacerlo también desde las mañaneras, pero hay una hipótesis que me parece plausible del propio presidente, y es que muchas de estas élites, incluyendo a las del INE, han concentrado poderes legales en algunos casos, pero también extralegales, también han dirigido recursos y también hacen política. Y en ese sentido me parece que el conflicto del INE lo debemos enmarcar en este enorme conflicto donde el presidente López Obrador pareciera querer el regreso de un Estado más fuerte frente a esta élite nebulosa de estos, podríamos decir, intelectuales orgánicos del régimen de la transición. Me parece que ahí está el origen de esta disputa también frente al Instituto Nacional Electoral. Interesante, doctor César Pineda, sobre todo si consideramos que en este país, por lo menos, lo que se nos ha enseñado a al menos un sector de la población, pues es que con esfuerzo, con estudio, con trabajo, la gente podría llegar a ascender en la escala social. Pero eso se queda nada más en la teoría, porque en la práctica incluso hemos escuchado a algunos analistas o expertos que consideran que para poder ascender realmente en la escala social en este país solamente hay de dos sopas. Perdón que lo diga tan coloquialmente, pero o perteneces a la política o perteneces al crimen organizado. No hay más. ¿Por qué llegamos hasta este presente? ¿Es de verdad así, doctor Pineda? Bueno, la otra forma, por supuesto, es pertenecer a la élite económica Claro. que ha sido beneficiada por el modelo que gobernó durante más de 3 décadas. Me parece que sí, hay efectivamente esta narrativa que es totalmente ideológica del ascenso social, así como hubo un modelo económico, hubo un modelo ideológico que digamos, se vendió la idea de que el esfuerzo individual podía significar ascenso social automático en condiciones de libre mercado. Sin embargo, esto, bueno, todas las estadísticas y los estudios de la desigualdad evidentemente lo echan abajo como una narrativa que no, evidentemente no parte de las condiciones solo del esfuerzo, aunque el esfuerzo, por supuesto, es decisivo, pero en medio de economías que se contraen o de, digamos, economías en medio de la violencia o la guerra, como es nuestro país, en la guerra contra el narcotráfico, evidentemente las oportunidades y las formas del ascenso social se ven restringidas. Un ejemplo que siempre me gusta decir es que si naces pobre en Dinamarca, tardas 2 generaciones en alcanzar el ingreso medio. Pero si naces pobre en Francia, tardas 6 generaciones. Y si naces pobre en Brasil, tardas 9. Es decir, por más que te esfuerces, efectivamente, las condiciones estructurales de tu economía, de tu país, las condiciones, por supuesto, de oportunidades de empleo, de derechos laborales,
son las que condicionan, por supuesto, tu desempeño también, por más esfuerzo que hagas. En ese sentido, creo que hoy las sociedades latinoamericanas están cada vez más agotadas frente a este discurso y de alguna manera está precisamente este vuelco hacia el progresismo y hacia ciertos gobiernos que se consideran algunos de izquierda, algunos más moderados, pero que el hartazgo de, digamos, de un modelo llevó también a las sociedades a abandonar también esta retórica del ascenso social vía competencia, vía emprendedurismo, vía mentalidad de tiburón. Me ha gustado mucho el ejemplo que puso doctor Pineda, 9 generaciones para conseguir el ascenso en Brasil. Digo, no quiero preguntar cuánto tardaríamos aquí en México en conseguirlo. Sin embargo, sí quisiera preguntarle más bien otra cosa. El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, usted decía, parece que está dedicado a atacar a esas élites y pareciera ser que en cada sector o en cada organismo nacional autónomo o incluso en cada parte de las que conforman este Estado-nación, siempre va a haber algún sector que sea privilegiado. ¿Cómo se le hace para combatir a esos sectores privilegiados? Hace algunos instantes platicábamos con Mónica de México Evalúa y ella nos decía, el problema pues es que hace falta una reforma fiscal y ningún gobierno se ha atrevido a entrarle. Mariana Campos de México Evalúa, y decía, el problema es que nadie se ha atrevido a entrarle a una reforma fiscal para que los que de veras tienen mucho dinero paguen de verdad impuestos. Resulta que quienes menos tienen pagan prácticamente los mismos impuestos que los que más tienen en este país, doctor. Así es, durante mucho tiempo, durante más de 4 décadas, se planteó, por esto hay que decirlo, no es solo cosa de voluntad política o de ponerse los pantalones y ponerles más impuestos a los que más tienen, sino que se formó un consenso mundial sobre no imponer impuestos a los que más tienen, a los ricos, a las multinacionales y a los sectores más favorecidos del modelo económico de libre mercado. Esto fue un consenso en buena parte del mundo que ha frenado, por supuesto, políticas fiscales que puedan hacer redistribuir la riqueza. Pero hay que decir que el privilegio no solo parte de las condiciones económicas, decía yo también, de élites que han concentrado el poder. Y en ese sentido, me parece muy importante que los privilegios que está cuestionando el propio presidente han desatado una confrontación en los medios de comunicación, en las redes sociales, en buena medida porque el propio presidente y la forma que yo decía políticamente incorrecta parte también de ciertas generalizaciones, es decir, el presidente a veces hace tabla rasa de los organismos autónomos, los periodistas, los líderes de la sociedad civil, y si bien es plausible la idea de que muchos de ellos han tenido una relación, de concentración de poder, de decisiones que son más allá de lo democrático, que ha sido, insisto, legal y extralegal, no todos los casos son así, no todos los casos pueden endilgarse corrupción. Sin embargo, creo que este es el origen precisamente del cuestionamiento que hace la Presidencia de la República en relación a cómo se concentró el poder y se pulverizó funciones estatales y a la vez se tenían relaciones, digamos, mórbidas con muchos personajes de la vida pública nacional, pero que son una pequeña élite. Y hoy esas pequeñas élites están a la defensiva, a veces con mayor razón, porque el presidente, insisto, tiende a exagerar, a ideologizar, pero también a veces con razón en el sentido de que muchas de estas élites, la burocracia dorada de las universidades, las élites en los organismos autónomos, algunos sectores de los medios de comunicación, por supuesto tenían una relación privilegiada con los gobiernos que el propio López Obrador llama neoliberales. Por supuesto eran favorecidos, por supuesto, insisto, no solo a nivel de corrupción, sino a distribuir, digamos, las decisiones en una élite que se acostumbró a gobernar desde arriba de manera oligárquica, separándose, digamos, de la población. Son un pequeñísimo sector
con enorme poder y con enorme también influencia sobre cómo orientar las políticas públicas y las decisiones estatales. Me parece que eso, leer que el presidente está empecinado en quitarles y desplazar a estas élites de los poderes que han concentrado. Le decía yo que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador pareciera haber ampliado el horizonte de estos sectores de privilegios, pero ¿cómo creerle que de verdad quiere ir en contra de ellos si él mismo, de alguna forma, pues es el presidente de México y tiene una gran cantidad de funcionarios alrededor de él? Ha habido muchos escándalos y por lo menos en el imaginario popular, en algún sector de la población existe la percepción de que pues prácticamente son lo mismo, aunque el presidente López Obrador día con día se cansa en decir no somos iguales, pero pareciera ser que sí. Bueno, hay que decir, yo más que el discurso, porque a los gobernantes no solo hay que analizarlos por lo que dicen, sino por lo que hacen, y a los partidos políticos y a todos los actores, habría que decir que a mí me parece más grave la omisión de que la confrontación se dé efectivamente en el sector político. Es decir, evidentemente podemos leer la confrontación con los partidos de oposición, por un lado, la confrontación con esta intelectualidad orgánica que le llamaría, ¿no?, alrededor de esos partidos que gobernaron, pero que curiosamente, a pesar de que ha tenido algunos momentos ríspidos, el propio López Obrador no ha tenido este nivel de confrontación con la élite económica, que regresamos un poco al punto del planteamiento fiscal. Es decir, el propio López Obrador ha sido mucho más cuidadoso en enfrentarse a los poderes económicos, incluso los ha tenido muy cerca. Y creo que este es un cuestionamiento más importante. Es decir, por supuesto, las contradicciones de la Cuarta Transformación y sus funcionarios son, digamos, pan de todos los medios todos los días. Pero me gustaría simplemente centrar esta, diferencia asimétrica en donde el presidente tiene una confrontación muy importante para poder gobernar, digamos, tratando de expulsar a las élites, quitarles poder, amarrarles las manos, por decir así, a toda esta élite nebulosa que menciono, pero no así al poder económico. Es decir, ha hecho algunas acciones de freno, de moderación, de pacto incluso con los sectores económicos, pero la confrontación no ha llegado al nivel que se ha dado en el ámbito político. Perfecto. Doctor César Pineda, doctor en Ciencias Políticas y Sociales, mil gracias por haber aceptado platicar estos minutos para la audiencia de En Contexto. Muchas gracias a ti y a toda tu audiencia y bueno, gracias por la invitación. Esperemos que haya una próxima vez. Mil gracias y hasta entonces.